Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y reflexionamos sobre la teología del libro de los jueces. Estamos mirando los capítulos 4 y 5. Aquí hablamos de dos grandes personajes de la Biblia, Débora y Barak. Estos son los dos grandes personajes de la Biblia que aparecen. Nosotros aquí nos encontrábamos en el capítulo 4 siempre y versículo 17. Estábamos estudiando en el curso bíblico anterior que estábamos hablando sobre el mismo tema. En el versículo 17 aparece: mientras tanto, dice, Sísara huyó a pie hasta la carpa de Jael, esposa de Heber, el kenita. Bueno, hasta ahí se nos presenta. Entonces uno se pregunta y dice, ¿pero cómo es que va a ir hasta la carpa de Jael, el kenita, Heber? ¿Estos acaso no se encuentran allá, cerca de Arad, la parte de Judá, al sur? Nosotros estamos allá en el norte, estamos en el monte Tabor, estamos. ¿Y cómo va a huir hasta allá? Pero lejísimo, ¿entiendes? Más de 200 kilómetros. Entonces, ¿cómo hace, verdad? Y entonces, ya en el versículo 11, nosotros habíamos leído y habíamos dicho que Heber, el kenita, se había separado de Caín, de los descendientes de Jobab, el suegro de Moisés, y había extendido su campamento hasta la encina de Saananim, cerca de Kedesh. Entonces aquí nos está ubicando y nos está diciendo qué había sucedido. Y por eso decíamos que lo que leíamos en el capítulo 4, desde el versículo 4, que llega hasta el versículo 10, del 4 al 10, tiene sentido toda esa narración de el llamado que está haciendo Débora, lo que le dice cuando le llama a su compañero, ¿verdad?, de lucha, a Barak. Todo eso tiene sentido, es la preparación, decíamos. La primera partecita, la preparación para la guerra. Pero de repente aparece el versículo 11, aquí totalmente desubicado. Es una glosa posteriormente agregada. Pero también tiene una finalidad, había sido, y eso es lo que nosotros estábamos diciendo. El único objetivo de esa glosa del versículo 11 es volver a enganchar, ¿verdad?, después el relato que se centraba siempre en Débora y Barak con el relato que va a venir posteriormente, que es justamente con Jael, que es en el versículo 17 que aparece Jael y es donde va Sísara y donde va a morir, y bajo la mano de esta mujer justamente. Y ella es una mujer del grupo kenita, versículo 17. En su antigua heroína, esta es la antigua heroína, y sin embargo todo hace pensar que se trataría en principio de un elemento independiente. Un elemento independiente. Y por lo tanto que está vinculado de manera artificial al conjunto con el versículo 22. Qué interesante, ¿verdad? Entonces ahí en el versículo 22 que nosotros leíamos y decíamos, llegó Barak, que venía persiguiendo a Sísara. O sea,
desde el versículo anterior también que leíamos en el versículo 13 directamente leíamos, pero sobre todo ya cuando huye en el versículo 15, más bien ahí, ¿verdad? En el huir. Dice, el Señor hizo que Sísara, todos sus carros y todo su ejército huyeran despavoridos delante de Barak. Muy bien, huyeran. Y entonces en el 22 vuelve a tomar. Llegó Barak, que venía persiguiendo a Sísara. Es lo que habíamos dejado en el versículo 15, ¿verdad? Pero se introduce esta historia de Jael dentro de toda esta narración. Es muy interesante la historia deuteronomista y cómo se va escribiendo la Biblia, cómo se va pensando, cómo se busca también la unidad, recordemos, es decir, la participación de todas las tribus. Recordemos que el libro de los jueces está apuntando hacia una de las que nosotros entendemos promesas de todo el Antiguo Testamento, que es el aspecto de la monarquía. Se defiende la monarquía, se busca la monarquía. Es donde vamos a resaltar la figura de David. David será importantísimo y continúa David y le da sentido. De uno de tus descendientes, ¿verdad? Nacerá verdaderamente el rey, o sea, el que regirá, es decir, la monarquía se está refiriendo. Y por eso también después cuando el Nuevo Testamento es interesante, ¿verdad? O sea, ellos conocen, ellos son judíos y conocen e interpretan muy bien lo que había sucedido en la persona de Jesús. Jesús es rey de los judíos. Aquí está tu rey, ¿entienden? Él es el Mesías, el Salvador, rey de los judíos. Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. O sea, hay muchos elementos que nos hacen entender y que tiene directa unión en la reinterpretación que estamos haciendo y que estamos leyendo de las promesas de parte de Dios para con su pueblo, que se realiza después en el Nuevo Testamento. Es decir, hacer una reflexión tranquila, ¿verdad? Anila Yagüero Zapucaintes allá de cualquier libro de ahí, sino que hacerlo con mucha calma, con mucho estudio, con mucha reflexión, leer, mirar, entender, saber de dónde está viniendo y sobre todo haciendo una buena exégesis, ¿verdad? Entender lo que verdaderamente el autor sagrado nos está diciendo. Porque todo esto está en función ciertamente de una comunidad que quiere ser liberada, una comunidad que quiere vivir de acuerdo a la dignidad de los hijos de Dios. La liberación o vivir la dignidad de Dios no es güerosapucainte. A ver, eso en todo caso, no sé, es una cuestión esquizofrénica en todo caso, ¿verdad? Sin embargo, el que reflexiona, se sienta y va entendiendo su historia es el que después verdaderamente se libera interiormente porque entiende su camino y entiende lo que debe hacer y hacia dónde tiene que apuntar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre San José como Padre en la ternura. Los evangelios nos dan detalles del modo en que José ejerció su paternidad, pero podemos intuir que el hecho de haber sido un hombre justo influyó en la educación que le dio a Jesús, al que vio crecer en sabiduría, en estatura y en gracia, como dice el Evangelio. Por otra parte, Jesús usaba con frecuencia la palabra Padre para hablar de Dios y de la ternura con que nos ama. Y es hermoso pensar que el primero en transmitir a Jesús esta realidad haya sido José, que lo amó con corazón de padre. En la parábola del Padre Misericordioso, Jesús hace referencia a la paternidad de Dios, que sin detenerse en los errores de su Hijo, lo acoge con ternura y con alegría, con una actitud desbordante y gratuita de amor y de perdón, que supera toda lógica humana. Podemos preguntarnos si dejamos a Dios que nos ame con esa misma ternura, para que, llenos de su amor, seamos capaces de amar así a los demás. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los invito a acercarse a una actitud de reconciliación,
para experimentar la misericordia y la ternura de Dios, que nos ayuda a superar nuestras caídas, a levantarnos y aprender a amar según la medida de su corazón paternal. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filii, Spiritus Sancti. Amén. El Papa sigue teniendo problemas con la ciática y este miércoles caminaba más despacio de lo habitual. En la catequesis de la audiencia general habló sobre la ternura de San José, que aparece reflejada en las parábolas de Jesús sobre los padres. Esta ternura es una característica esencial de Dios, que trata siempre con misericordia a las personas. La tenerezza non è prima di tutto una questione emotiva, sentimentale, no. È l'esperienza di sentirsi amati, di sentirsi accolti proprio nella nostra povertà, nella nostra miseria e quindi trasformati dall'amore di Dio. Guardate come l'infermiere e gli infermieri toccano le ferite degli ammalati con tenerezza per non ferirle di più. E così tocca il Signore le nostre ferite con la stessa tenerezza. Francisco retomó uno de los temas principales de su pontificado. Explicó que a Dios no le da miedo a nuestro pasado, aunque esté lleno de errores. Le asusta que las personas tengan el corazón cerrado al cariño. Tutti noi abbiamo conti da risolvere, ma fare i conti con Dio è una cosa bellissima, perché noi cominciamo a parlare e Lui ci abbraccia. La tenerezza. Dio perdona sempre. Mettete bene questo nella testa e nel cuore. Dio perdona sempre. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono, ma Lui perdona sempre. Le cose più brutte. El Papa pidió que este principio se aplique en la medida de lo posible a la justicia humana y que no haya condenas sin ventanas de esperanza hacia la conversión. Antes de marcharse, el Papa pidió oraciones por los damnificados por la erupción del volcán submarino en Tonga y saludó a algunos laicos que tradujeron su catequesis durante el encuentro con los peregrinos. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La virtud teologal de la esperanza.
Nos preguntamos, ¿cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida? Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones, nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Hay momentos en los que siento como si Dios estuviera durmiendo, como si hablara sola con el viento y lo único que escucho es mi lamento. Por eso hoy te pido, mi Señor, que me perdones por mi gran error. Seguramente tú me estás hablando y soy yo la que no te está escuchando. Y hoy reflexiono y me doy cuenta de que en mi vida tú estás presente, que
se duerme. Hoy yo quiero escuchar tu voz, por eso te hablo en mi corazón. Un corazón que sigue confundido y que no encuentra nunca su camino. Por eso hoy te pido, mi Señor, que me perdones por mi gran error. Seguramente tú me estás hablando y soy yo la que no te está escuchando. Y hoy reflexiono y me doy cuenta de que en mi vida tú estás presente, que mi guardián nunca se duerme, que mi guardián nunca se duerme. Yo hoy reflexiono y me doy cuenta de que en mi vida tú estás presente, que mi guardián nunca se duerme, que mi guardián nunca se duerme. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de los jueces, la teología maravillosa. Estamos viendo algunos detalles interesantes, cómo se presenta en este capítulo 4. Nosotros hablábamos que desde el versículo 22 del capítulo 4 encontramos una forma de vincular toda esta historia que aparece después, la de Jael, que es kenita, que viene entonces allí de la tribu de los descendientes de Caín, viene a ser Heber, que es el esposo justamente, y lo vuelve a unir con el versículo 17, y luego esa narración que había como que concluido más o menos, ¿verdad? Porque, o da un salto, mejor dicho, porque se hace como un paréntesis desde el capítulo 16, entonces en adelante, hasta el 22, que vuelve a retomar lo del 15. Son elementos muy interesantes que nos dan a entender la palabra de Dios. Ahora, desde un punto de vista más narrativo, miramos, este recuerdo hace de Jael la perfecta antítesis de Débora. Vamos a ver un poco. Jael versus Débora, podemos decir ahora. Hay dos personajes, porque aquí entonces el autor sagrado, es decir, la escuela deuteronomista, está metiendo otro personaje, que es Jael. Y por eso entonces se va narrando, se va poniendo, se va como costurando, ¿verdad? Dos piezas, entonces procuran hacer una sola, para que puedan unirse. Es una costura, muy bien, muy interesante.
Y entonces aquí lo vamos a encontrar como una antítesis, decíamos, de Débora. Si una no observa la sagrada ley de la hospitalidad, apoderándose con astucia de la vida de Sísara, que es justamente Jael, ¿verdad? Jael absolutamente no respeta uno de los elementos sagrados que nosotros tenemos con respecto a la hospitalidad, incluso al enemigo, ¿verdad? Que se le recibe bajo la carpa, en la casa se le recibe. Y esta va totalmente contra esta ley de la hospitalidad. Por otra parte, nosotros vemos que Débora es la portavoz fiel de Dios, que libra a Sísara de las manos de Barak. Libra, ¿verdad?, a Sísara de las manos de Barak. La astucia y la confianza fiel. He aquí la oposición que estructura ahora el conjunto del capítulo 4. Entonces, la oposición que nosotros estamos encontrando entre estas dos personas, ¿verdad? Débora y por otra parte Jael. Dice, cuando informaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, aquel reunió todos sus carros de guerra, 900 carros de hierro, y a toda la gente que disponía, y los condujo desde Jaroset Haggoín hasta el torrente del Quizón. Débora dijo a Barak, levántate, porque ha llegado el día en que el Señor pondrá en tus manos a Sísara. El Señor va delante de ti. Entonces Barak bajó del monte Tabor al frente de los 10,000 hombres, y el Señor hizo que Sísara, todos sus carros y todo su ejército huyeran despavoridos delante de Barak. Sísara se bajó de su carro de guerra y huyó a pie. Barak persiguió a sus carros y al ejército hasta Jaroset Haggoín, y todo el ejército de Sísara cayó al filo de la espada. No quedó ni uno solo sobreviviente. Mientras tanto, Sísara huyó a pie hasta la carpa de Jael, nos cuenta, la esposa de Heber el kenita, porque Yabín, rey de Hazor, y el clan de Heber el kenita estaban en buenas relaciones. Jael le salió al encuentro y le dijo, ven, señor mío, pasa por aquí, no temas. Él entró en su carpa y ella la tapó con la manta. Él le dijo, por favor, déme un poco de agua porque tengo sed. Ella abrió un recipiente donde había leche y le dio de beber. Luego lo volvió a cubrir. Él le siguió diciendo, quédate a la entrada de la carpa y si alguien viene y te pregunta, ¿hay aquí algún hombre? Tú le dirás, ¿aquí hay algún hombre? Respóndele que no. Pero Jael, la esposa de Heber, sacó una estaca de la carpa, tomó en su mano un martillo y acercándose a él sigilosamente le clavó la estaca en la sien hasta hundirla en la tierra. Sísara estaba profundamente dormido, agotado por el cansancio. Cuando ya estaba muerto, llegó Barak, que venía persiguiendo a Sísara. Jael le salió al encuentro y le dijo, ven y te mostraré al hombre que buscas. Él entró junto con ella y vio a Sísara que yacía muerto, con la estaca clavada en la sien. Bueno, ¿se dan cuenta? Entonces eso es un poco lo que aquí nos está narrando y nos está diciendo. Hay una estructura muy interesante, ¿verdad?, en este capítulo 4, que es de la oposición, la astucia por una parte y la confianza fiel también. Ahora, todo esto entonces nos va a llevar a hacer después, posteriormente, en el próximo bloque, un análisis de todo lo que encontramos en esta narración interesante cuando nos presentan a estos personajes con sus acciones. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita.
ñande yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, ñande yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ser hijos de Dios es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Cuando un niño está en la casa de sus padres, ¿cómo se siente? El niño se siente seguro, se siente acompañado, se siente cuidado, se siente querido. Esto significa también para nosotros, ¿verdad?, aceptar ese amor de Dios. Aceptar el amor que Dios manifiesta a través de los padres, papá, mamá, acurrucado. Y Dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de Dios. Esto nos invita a acercarnos a Dios sin temores. Él es Padre y Él nos está esperando. Pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de Dios es reconocer, mirando profundamente lo que nos dice el libro del Génesis. Recordemos el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa compartir, ser imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su libertad, su voluntad y esa capacidad de amar. Estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿todos podemos ser entonces hijos de Dios? Absolutamente, claro que sí, porque Dios nos ama y Dios nos llama a todos por igual. Él no nos ama a todos en forma conjunta, sino que nos ama a cada uno de una manera única, con un amor incalculable. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de Dios? Ese amor que solamente Dios nos puede brindar. Depende de nosotros. Reconozcamos, sepamos y abrámonos a ese amor de Padre, a ese amor insondable de parte de Dios para con nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos allí. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos.
También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y estamos reflexionando con estos personajes muy interesantes. Débora, Barak, aparece Jael, aparece un poco dos clases de personajes, uno que va detrás de la fidelidad de la ley, de la hospitalidad, de lo que significa, otra que directamente va contra esa sacralidad de lo que significaba la hospitalidad. Miren entonces cómo aparece aquí, cómo actúa Jael. Vamos a ir un poquitito más allá entonces y decimos así, más allá de este análisis, volvemos a algunos elementos del relato que nosotros acabamos de escuchar, esta historia de Barak, esta historia de Débora, la historia aquí de Jael y sobre todo de Sísara, que muere, que cae en manos de Jael, es muerto de esta manera. Entonces, nos iluminan esta cuestión de partida. Estamos ante una tradición histórica fiable, es decir, todo esto que estamos encontrando aquí es verdaderamente una tradición, es una historia. Como decimos nosotros hoy, que un periodista puede venir y seguirlo, ir narrando, esto está sucediendo, o alguien que lo va filmando, ¿verdad? Hay incluso periodistas de guerra, ¿verdad? Nosotros conocemos que se meten ahí, están filmando todas las situaciones, imagínense, con el peligro. Bueno, pero en fin, estas son vocaciones especiales. Ahora, la respuesta para nosotros
¿Toda esta narración es fiable, verdaderamente lo que encontramos aquí? ¿O es una pura teología? ¿O es entonces más bien una enseñanza? Y por lo tanto, con la finalidad de una enseñanza, de una educación, se van narrando estos acontecimientos. Es la pregunta, ¿verdad?, para nosotros. Y la respuesta decimos que tiene que ser matizada. Tiene que ser matizada. Del hecho de que se diga de Císara que está al servicio de Yabín, rey de Jasor. Yabín, rey de Jasor. Y que Císara está a su servicio, es decir, como un general que está al frente de su ejército. Algunos han querido deducir una relación con la batalla de las aguas de Merón. Entonces miramos un poco el libro de Josué. En el libro de Josué, en el capítulo 11, versículo 1 y versículo 3, aparece, ¿verdad?, este nombre, o sea, esta situación. Cuando Yabín, dice, rey de Jasor, se enteró de lo que había sucedido, envió mensajeros al rey de Yobab, de Madón, al rey de Simrón y al de Achsaf. Bueno, esto entonces es lo que encontramos ahí. Y luego en el versículo 3 también vuelve a aparecer. Los cananeos se encontraban al este y al oeste, los amorreos y los gibitas, los pericitas, los jebuseos en la montaña y los hititas al pie del Hermón en el territorio de Mizpah. Bueno, todo esto entonces encontramos aquí y algunos dicen que se refiere, o sea, en un aspecto más o menos geográfico, histórico, en que podemos encontrar, en la que Yabín es puesto en relación con Jasor. Entonces aquí entra en relación Jasor, la ciudad. Incluso yo les puedo decir que en los varios viajes que hicimos de estudio bíblico, de visita a la Tierra Santa, nosotros estuvimos en este lugar varias veces. Y cuando yo estuve viviendo 10 años allí en Tierra Santa, por lo tanto hay cosas por ahí hasta ahora, entonces así lo pienso y lo estoy viendo aquí ante mis ojos, todo lo que es esto de Jasor. Es una cosa muy interesante, sobre todo en el estudio arqueológico, todo lo que significa, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas, entre comillas, demostrables incluso, ¿verdad? Pero bueno, se hace una lectura de lo que se va encontrando a través de la arqueología. La arqueología nos va ayudando muchísimo. Bueno, entonces aquí Yabín es puesto en relación con Jasor, aunque bajo Josué, ¿verdad?, lo que se encuentra ahí en el capítulo 11 que acabamos de leer del libro de Josué. Ambos relatos, situados siempre en el norte del país, narrarían de manera diferente el único y mismo acontecimiento. El mismo y único acontecimiento narrado de manera diferente. ¿Entienden? O sea que esta es un poco la salida que nosotros podemos hacer. Entonces allá, en relación de lo que estábamos viendo, a otra batalla de lo que había sucedido. Y ahora esta que es otra batalla. Débora, allá entonces es en el tiempo de Josué. Entonces, ¿cuál de las batallas? ¿Cómo tenemos que ver? Algunos dicen era la misma batalla, solamente que narrados desde puntos de vista diferentes o aplicados a puntos o contextos históricos diferentes. A esto se puede objetar que Yabín no desempeña ningún papel en el relato de Jueces. Yabín, absolutamente. Aquí no desempeña ningún papel. Miramos un poco desde el versículo 12 al 16. Dice, cuando informaron a Císara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, aquel reunió todos los carros de guerra, 900 carros de hierro, y a toda la gente de que disponía, y los condujo desde Jaroset Jagoín hasta el torrente de Quisón. Débora dijo a Barak, levántate, porque ha llegado el día en que el Señor pondrá en tus manos a Císara. El Señor va delante de ti. Entonces Barak bajó del monte Tabor al frente de los 10.000 hombres, y el Señor hizo que Císara, todos sus carros y todo su ejército huyeran despavoridos delante de Barak. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes
en familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. El Señor que nos acompaña, el Señor que nos ayuda, que nos fortalece siempre. Y hoy, queridos amigos, leemos esta primera lectura del libro de Samuel. Estamos en el capítulo 24 del primer libro, versículo 3 al 21. En aquellos días, Saúl, con 3.000 soldados de todo Israel, marchó en busca de David y su gente hacia las peñas de los Rebecos. Llegó a unos apriscos de ovejas junto al camino donde había una cueva y entró a hacer sus necesidades. David y los suyos estaban en lo más profundo de la cueva y le dijeron a David sus hombres: «Este es el día del que te dijo el Señor, yo te entrego tu enemigo, haz con él lo que quieras». Pero él le respondió: «Dios me libre de hacer eso a mi Señor, el ungido del Señor, extender la mano contra él». Y les prohibió enérgicamente echarse contra Saúl. Pero él se levantó sin meter ruido y le cortó a Saúl el borde del manto, aunque más tarde le remordió la conciencia por haberle cortado a Saúl el borde del manto. Y así continúa la historia. Queridos hermanos, estábamos hablando anteriormente de la envidia. Saúl, que lo persigue a muerte porque el Señor le ha dado tantas cualidades a David. Y David lo pone al servicio de su pueblo y de su gente. Pero cuando nosotros no maduramos lo suficiente, comenzamos a perseguir a esas personas que quieren hacer el bien. Y esto, queridos hermanos, lo encontramos a todos los niveles. Ñande envidioso formal. Estamos también muy acostumbrados a esa dictadura anterior que dejó en nuestro chip, en nuestra mente. Todos tenemos que ser uniformados, iguales. En diga tuya, babeo ñaca, poaimía lleva. O poaimí me tenía y eso a nivel de iglesia hay mucho, queridos hermanos, a nivel de nuestras capillas, a nivel de nuestras relaciones, a nivel de nuestra política, a nivel de nuestra sociedad, en nuestra propia familia muchas veces, queridos hermanos. Entonces hoy la palabra del Señor nos está invitando, así como David, a pesar de que es perseguido, a pesar de que quieren cortarle la cabeza, sin embargo, David tiene mucha paciencia y deja que actúe el Señor. Porque es fácil para. Muchas veces nos sentimos perseguidos, muchas veces nos sentimos con ese dolor en el alma, cuando uno quiere hacer tantas cosas lindas y no te dejan,
cuando uno siente verdaderamente esa vocación de Dios para hacer el bien, para dar. Pidamos esta gracia, dejemos toda envidia, dejemos toda maldad de lado y que la bendición de Dios descienda en nuestro corazón, en nuestra mente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Fructuoso de Tarragona, en Tarraco, hoy Tarragona, ciudad de la hispana Citerior, hoy España, pasión de los santos mártires Fructuoso, obispo, Augurio y Eulogio, sus diáconos, los cuales en tiempo de los emperadores Valeriano y Galieno, después de haber confesado su fe en presencia del procurador Emiliano, fueron llevados al anfiteatro y allí en presencia de los fieles y en voz clara, el obispo oró por la paz de la iglesia, consumando su martirio en medio del fuego, puestos de rodillas y en oración. Pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti. Ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Hoy mi fe está puesta en ti. Hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. Sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de teología de los jueces. Muy interesante todo lo que encontramos en este momento, todo lo que nos va narrando este hermoso libro desde el punto de vista teológico. Nosotros decíamos que se puede objetar que Yavín no desempeña ningún papel en el relato aquí de Jueces. Capítulo 4 del 12 al 16. No aparece verdaderamente Yavín teniendo un desempeño directo en cuanto a la batalla, en cuanto a la campaña que están realizando, en cuanto a la guerra. Y ni siquiera es nombrado, tampoco es nombrado en el capítulo 5. No vamos a encontrar este nombre de Yavín. Pero por otra parte tenemos que darnos cuenta que el título Rey de Canaán, que aparece 2 veces en el marco deuteronomista, aquí entonces en el versículo 2, miramos un poco, dice así: y él los entregó en manos de Yavín, rey de Canaán, que reinaba en Hazor. Hasta ahí entonces todo bien. Entregó en manos de Yavín, rey de Hazor. Y luego de nuevo vuelve a aparecer en el versículo 23. Así humilló Dios aquel día a Yavín, rey de Canaán, delante de los israelitas. Aquí aparece entonces 2 veces en la introducción. Pero nosotros estábamos diciendo que los versículos 1 y 3 tiene entonces esa tendencia más bien de hacer una introducción, de ubicar, de darnos un contexto no solamente histórico, sino también geográfico, y también podemos decir un contexto de personajes. Y ciertamente que después, en el versículo 23, aquí en el capítulo 4, nos vuelve a hacer un colofón, es decir, una conclusión. La llamoñe puno que opa pona llega ánimo. Maviañe neguri ya vino y lleva. De algo estuve hablando. Y entonces ahora en el versículo 3 termino con cualquier otro personaje, como eso. Entonces, la coherencia, ¿verdad? Y entonces, por eso estamos diciendo, parece que aquí Yavín aparece, ciertamente aparece como rey de Canaán 2 veces, pero en el marco, decíamos, deuteronomista, siempre. El marco deuteronomista es muy importante, pero que es completamente anacrónico. Va a decir el anacrónico quiere decir fuera del tiempo. Es decir, un personaje que pertenece, no sé, 100, 200, 300 años antes, yo agarro, es como decir, entonces cuando Mariscal López hizo el Tratado de Itaipú, Mariscal López entonces firmó el Tratado de Itaipú. Entonces es una cosa anacrónica, dice el anacrónico, que no tiene nada que ver, está fuera del tiempo, o sea, no corresponde a ese tiempo. Pero a uno que no sabe, a uno que no entiende, yo le puedo decir, ¿verdad? Le puedo decir tranquilamente que el doctor Rodríguez Francia entonces fue y hizo los primeros trámites para que se construyera la represa de Yacyretá. Entonces, ya pues la pata huella ya. ¿Qué tiene que ver? Apenas dice la anacrónico, fuera del tiempo, no corresponde al tiempo. Apenas dice la anacrónico. Entonces ya vamos a poner. Y dentro de la Biblia nosotros tenemos muchos elementos anacrónicos, pero tiene una finalidad pedagógica y de enseñanza. ¿Entienden? Esto es lo importante. Y por eso que tenemos que entender, y por eso yo le estaba diciendo, para un estudio bíblico profundo y serio, tenemos que ir con pie de plomo. Pie de plomo. Behuecatú yajana para poder entender. Porque si no, decimos cualquier disparate. Porque se te ocurrió. Debe o une acame, cualquier palomita o une acame, japum, yo puyo, aherente mande. Sin entender, ¿verdad? Ni lo que significa el aspecto anacrónico, ¿verdad? Así como yo le dije hace rato, ¿verdad? Es como decir que Rodríguez de Francia entonces hizo los primeros dibujos, los primeros tratados, cómo tendría que ser una hidroeléctrica que se tenía que construir ahí sobre el río Paraná, etcétera, etcétera, de un tratado para Yacyretá. Entonces, Yepucapata, ¿entendiste? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos. Pero si yo le digo a alguien que no sabe, totalmente no sabe nada, y va a decir, ¿en serio? Pichao y picoray, ¿entienden?
Bueno, vamos un poquitito más, ¿verdad?, para entender. Entonces aquí el marco deuteronomista es completamente anacrónico, es decir, fuera de lugar esta situación. Supondría una unidad territorial que no existió jamás. Supondría una unidad territorial que nunca existió, en ese momento por lo menos, ¿verdad? Por lo tanto, este dato que nosotros estamos encontrando aquí y que en el marco deuteronomista se nos está poniendo es totalmente y perfectamente artificial. Totalmente y perfectamente artificial. ¿Se dan cuenta entonces, queridos amigos, queridos hermanos? Cuando nosotros hacemos un estudio bíblico, tenemos que hacerlo con pie de plomo. Entonces la Biblia no es simplemente para mirar al cielo, las nubecitas, los angelitos, como si fuese que vamos a recibir respuestas mágicas desde el cielo. La Biblia no es para eso. La Biblia es un libro pedagógico que hace con nosotros un camino de reflexión. Una buena exégesis, mirar su contexto histórico y por qué, sobre todo, me está enseñando desde ahí elementos importantes y elementales que después me van a llevar ciertamente a un camino de fe. Pero ahí entonces ya vamos a dar un salto cualitativo en el camino de la fe. Nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos, y les dejo como siempre la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.